que dice, teniendo en cuenta que ustedes ya llevan todo el día escuchando y aprendiendo, reflexionando y por lo tanto cumpliendo esta parte del Génesis de trabajar con el sudor de la frente, dice mi texto que al tiempo que les doy las buenas tardes, les felicite por este congreso, y así lo hago, por el sobresaliente esfuerzo de sus organizadores y por el espectáculo de todos ustedes, expresión que pongo ahora por primera vez, porque no supuse, cuando preparaba estas líneas, con encontrarme con una escena de personas no tan solo numerosas, sino jóvenes o de edad o de espíritu, porque cuando tienes años de ejercicio de la docencia, y muchos de ustedes sois profesores, se capta en la relación presencial, aunque sea con un gran número de personas, una serie de elementos que ponen de relieve la afinidad o no afinidad, la empatía o no, la disposición interior de este grupo. Eso es lo que he visto y animado por estos sentimientos que siento y detecto, he decidido prescindir de la previsión de texto escrito, no solo por no cansarles, sino por conseguir una cierta fecundidad sobre una propuesta de trabajo que traigo para ustedes. Se la traigo porque, según me informan, la mayoría de ustedes son esposos padres, esposas madres y además profesores, es decir, educadores. Tratándose además de un congreso de educadores católicos, puedo tener la esperanza de que compartan conmigo que nada es más importante a lo largo de nuestras vidas que lograr amar de verdad. No solo como nos amamos a nosotros mismos, que nos desconocemos bastante y que lo que conocemos no siempre es real, sino como Jesucristo nos amó, que es un referente bastante más objetivo de vida y muerte y resurrección, y que por lo tanto pone de relieve para un católico que lograr amar, que es una parte del título inicial de la conferencia, cómo aprender a amar en familia y evitar errores, que lograr amar es probablemente el fin y el principio, el sentido originario y final del vivir humano. Tiene Benedicto XVI un pasaje audaz en un determinado libro, que no es una encíclica, en la que dice, nosotros, cuanto más amamos a alguien, más en ese momento nos parecemos a Dios. Y cuando yo era joven, me abrió mucha luz sobre lo que tengo que proponerles esta tarde, un texto fascinante de Cirilo de Alejandría que dice así: conocemos mucho más la intimidad de Dios, es decir, cómo es de verdad por dentro. Se nos conocería, no es lo que dice Cirilo, sino lo que digo yo, se nos conocería por parte de nuestros allegados, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, más a cada uno de nosotros, nuestra intimidad final, lo que en última instancia somos y ya no somos más que eso. Pues bien, conocemos mucho más la intimidad de Dios, cómo es por dentro, cuando le llamamos Padre que cuando le decimos Dios. Conocemos más cómo es Dios en su dentro como papá que como poder. Ser padre o madre es ser el primer rostro de ese adentro de Dios ante y para nuestros hijos.
ser educadores es darse cuenta de que ninguno de nosotros nace con una capacidad o madurez para amar, sino con una enorme necesidad y una enorme falta de preparación. Y dado, según estas primeras palabras, que amar probablemente es el sentido más real y más profundo de una vida lograda, que amar es el retrato más fiel y más real de lo que somos íntimamente y radicalmente, y no en los roles exteriores y en nuestras apariencias exteriores, y que amar va vinculado a ciertos nombres de identidad que los tenemos también nosotros en lo más profundo de nosotros, en nuestro origen, ser hijos, en aquel que nos engendró, nuestro padre, nuestra madre, en las relaciones de consanguinidad, nuestro hermano, nuestros abuelos, nuestros nietos, que reflejan relaciones de amor que son identidades profundas y biográficas que nos acompañan desde el principio hasta el final. Las identidades íntimas son identidades o deben ser identidades de amor. El amor es la acción de realización más lograda de nuestro propio ser, y familia, padre y madre, esposos, el resto de lazos familiares van juntos con el amor. Esta es la escena en la que nos encontramos como padres y madres y como educadores cuando nos planteamos el dentro o intimidad de la familia como escuela de amor. Y por lo tanto, donde nos interesa muchísimo conocer la tripa de lo que es el amor en familia para evitar errores, puesto que todos tenemos la experiencia también de que en nuestras inclinaciones anidó una cierta corrupción que llamamos muerte, y que por lo tanto nuestros amores conocen el desamor, el desaliento, la traición, la decepción, el despecho, la desilusión, el desencanto y su muerte. Lo que les voy a proponer esta tarde se coloca, por lo tanto, dentro de la imprescindible necesidad de aprender a amar que todos tenemos, sin la cual no lo podemos enseñar a nuestros hijos y alumnos, pero se coloca también en una escena ambigua entre la luz y la sombra, entre el día y la noche, entre el amor y el desamor, entre la vida y la muerte. Bien, esa es la situación. Hay una tradición en los grandes clásicos de entender que el amor es una dinámica unitiva y que por lo tanto forma parte del amor la construcción de una curiosa unión. Los amantes quieren estar juntos y no separados. Los amantes odian las despedidas y las ausencias. Entendemos que en el matrimonio hay una unión. Decimos que se ha desanimado una unión amorosa cuando se desunen, se separan y se rompen o divorcian. Amar y unión son dos términos también íntimamente juntos. Pero, si ustedes recuerdan su proceso educativo, tanto en sus familias como en el colegio, en la universidad o en los lugares donde se les ha educado en el campo del amor y de la unión, dudo mucho que cualquiera de ustedes haya dedicado
o haya recibido algunas horas, algunas semanas, algunos años a entender qué es ser unión. Porque la palabra puede quedarse en una palabra y los significados de esa palabra, sin darnos cuenta, los podremos rellenar con lo que en otros campos la cultura, las profesiones, el mundo económico y el mundo cultural llaman uniones. La unión y el fénix, la unión que hay en esta empresa porque somos como una familia hasta que hay el ERE y los despidos, la unión en el partido político en nombre de unos ideales que luego decaen en el momento que no entres en el listado de la cúpula, la unión como reunión, la unión en el momento en que el jefe dice hágase esto y todos unidos obedecemos. La cultura genera un conjunto de significados acerca de lo que es la unión del regimiento, la unión de la compañía, la unión sindical, la UGT, la unión del claustro, que no tienen nada que ver con el curioso acceso a una manera de ser que engendra el amor. Pero si ignoramos la tripa, es decir, la estructura y dinámica del amarse, o lo que es lo mismo, la estructura y dinámica del ser unión, nos exponemos a enormes desconciertos en nuestra vida personal, como amantes, nos exponemos a enormes errores, a desajustes y anomalías, y también a no poder enseñarlo. Y en el campo terapéutico nos exponemos a no saber diagnosticar qué pasa cuando una relación se desanima, no saber en qué punto tenemos que incidir para regenerar. Y en este sentido es importante que hoy, esta tarde, por utilizar una expresión algo pícara de Ortega y Gasset, le levantemos la falda a la unión amorosa. La unión amorosa, vuelvo. La unión amorosa, ahora entramos en serio, y es donde les pido dos cosas. Unos 20 minutos de un esfuerzo de atención y un referir a su experiencia íntima, que no confesarán, de intento de ser amadores y de intento de recibir amor que cada uno de ustedes tiene como historia personal o como historias personales. Porque entonces la idea, si es verdadera, y no hay mejor praxis que poseer una pequeña teoría verdadera, si la idea es verdadera, se les iluminará no solamente su experiencia biográfica, sino la capacidad de ayudar a sus hijos, a sus lazos familiares o a sus alumnos. El amor, en cuanto engendra unión, tiene una estructura, unas paredes, unos modos estables y constantes de ser, aparte y por debajo de sus ciclos, una estructura, un ordo amoris en términos clásicos, y una dinámica, un ars amandi, una manera de navegar el barco una vez construido en el dique, una manera de entender la estructura interna para que no sea un error o una anomalía, y luego una manera de vivir para que la conducción vital, la realización del cada día, no sea un desastre de algo que sin embargo estaba bien construido. Estructura y dinámica son las dos partes que veremos hoy, muy rápidamente. Esta estructura se compone de tres escenas. Las podemos llamar tres dimensiones, tres espacios, tres escenarios, tres paraísos en donde hay un arbolito del bien y del mal, tres universos porque engendran
montones de frutos, buenos o malos, siempre en esa ambigüedad entre la vida y la muerte, entre la posibilidad de que algo vivifique y la posibilidad de que muera y ponga tinieblas a todo el resto del paisaje. Es importante captar que estas tres dimensiones que ahora explicaré, estas tres escenas, nos afectan a cada uno de nosotros en nuestros amores. Son escenas distintas, diferentes, donde los valores que construye el amor son matizadamente diversos y las aportaciones distintas. No obstante, esas tres escenas no pueden vivir más que en una íntima comunicación, son inseparables. Y cuando una va mal, las otras inevitablemente, por su comunicación íntima, decaen o mueren. Y amar es estas tres cosas al mismo tiempo. Estas tres escenas al mismo tiempo. Y esas tres escenas solo son posibles si el sujeto amador es persona, es decir, es un espíritu capaz de poseerse, de ser propietario de su ser y por lo tanto poderlo realmente donar, adquiriendo una nueva identidad como consecuencia del don de sí, cosa que no pueden hacer los animales, que son incapaces de tener las tres escenas al mismo tiempo funcionando. Vamos a la primera. La entenderemos fácil. ¿Cómo nacemos? Hay aquí, al fondo, mucho niño pequeño con sus madres. Todos hemos sido niños pequeños. Todos tenemos algún hijo pequeño o algún nieto pequeño. ¿Cómo nacemos? Nacemos absolutamente necesitados de todo. No sabemos comer. No sabemos hablar. No sabemos andar. Casi no sabemos nada de nada. Lo único que tenemos es un impulso vital que pretende y necesita aprenderlo. Son ustedes educadores y profesores. Gracias a Dios nacemos así y nos mantenemos así largos años, porque si no, como profesores quedaríamos en el paro. Bien, la educación parte de la realidad de que es necesario hacer crecer a los seres humanos porque no están concluidos ni terminados. Y en este proceso de hacerles crecer intervenimos como padres y como profesores o educadores. Bien, con esa primera experiencia, la primera escena o universo que nosotros tenemos es la de estar extremadamente necesitados de que se nos quiera y al mismo tiempo muy pocos capacitados para amar. Esta es la primera escena con la que se encuentra el sujeto amador. En esta primera escena es necesario, para que cada uno de nosotros se convierta en amador, es necesaria una transformación extraordinaria. Pueden ustedes preguntarse ahora si la transformación que les voy a proponer, que es la primera, la que constituye la aportación al amor de la primera escena, cada uno de ustedes la tiene más o menos desarrollada. Nacemos con una enorme necesidad de amar. Pero estar necesitados, como el hambre, no nos convierte en buenos cocineros. Cuanto más necesitado está uno de comer, más va por la calle y ve una suela de zapato y dice: cielos, solomillo. Cuanto más necesitado está uno de amar, no siempre necesariamente está más capacitado para ello. Y la necesidad es una lente, una manera de ver en donde no hay suficiente autoposesión del sujeto para la relación amorosa, que empieza con un don de sí real, no con una apropiación del otro. Así pues, la primera transformación de la primera escena es aprovechar una energía sorprendente, biográfica, que es el amor propio, el amor de sí, para una transformación o metamorfosis en cuya virtud el sujeto, a lo largo de unos años, que deben ser educados, pasa
de una predilección por sí y de sí a una predilección por otro. De suerte que es capaz de que la vida, los dolores, el proyecto, las inquietudes, el día a día del otro, le importen más que sí mismo. Mientras no logra salir de la cerca de la autopredilección, en donde la búsqueda, la apropiación, el uso de los otros para sí es el principio fundamental de la composición de sí mismo, el sujeto no logra ser amador. Como mucho necesita ser amado, necesita que le aporten, pero no está en condiciones de dar. Para amar, pues, es necesario un éxito en la primera escena de la estructura que tiene el amar o el unirse. Y esa primera escena es la transformación de la predilección por sí en la capacidad de tener como predilecto a otro. La predilección por sí es un cierre y la predilección por el otro es una apertura. Aunque esta metamorfosis de transformar nuestro amor de sí y por lo tanto la búsqueda de la complacencia y el beneficio para sí en todo lo contrario, en una apertura en la que se busca el bien del otro y se prefiere al otro respecto de uno mismo, dura toda la vida. No obstante, la transformación empieza en la infancia o no. Adquiere fondos importantes de autoposesión y de posibilidad de preferir realmente a otro y ponerse, por lo tanto, al servicio de su bien. Como amador verdadero, adquiere fondos importantes en la adolescencia y primera juventud. Y a eso le podemos llamar con propiedad madurez. El concepto de madurez va ligado a la medida de la transformación. Uno es maduro en la misma medida en que deja de estar girando siempre en torno a la complacencia de sí, en el me, y logra estar realmente en la disposición de qué conviene verdaderamente a los demás. A su mujer, a su hombre, a su hijo, a su hija, a sus hermanos, a sus nietos y abuelos, a sus amigos, a sus compañeros profesionales, es decir, en la disposición en cuya virtud la madurez consiste en la capacidad de preferir, de buscar el bien de los demás. No puede hacerse esta transformación sin un pequeño truco que es como el Mediterráneo o la agua calda, pero en que hay una cierta reluctancia en nuestra sociedad a la percepción de ese método como la manera de sostener, conservar y hacer crecer la metamorfosis de la preferencia por uno mismo a la predilección por el otro, como manera de ser, no solamente como un acto de una tarde. Paréntesis. Pónganse ustedes, los que son padres y madres, en la experiencia de este adentro suyo. Qué cosa tan misteriosa y milagrosa que un ser mínimo que se anuncia en el seno materno, incluso antes de nacer, ¡paf!, sea tan magnífico maestro que enseñe a amar convirtiendo en padre y madre a quienes lo engendraron, ¿o no? Porque en el momento en que ese padre y esa madre, y en ese momento adquieren esa identidad como manera de ser, no solamente como una acción de unas semanas, como identidad profunda, saben que existe ese hijo, sienten esa transformación por la cual
por él, por su bien, por la conservación de su vida y por lo que necesite, están dispuestos a sacrificar lo mejor de sí mismos. Y por lo tanto, esa búsqueda de sí se ha transformado en una búsqueda del bien del otro, cuya solo anuncio de existencia en un corazón limpio de un varón o una mujer que han engendrado juntos se produce casi a tiempo cero, velocidad infinita. Cualquier buen padre o cualquier buena madre, aunque no lo haya explicitado académicamente, aunque no lo haya escrito en términos culturales, tiene esa experiencia interior, que no es un obrar solo, aunque comporta un obrar, sino que es una transformación de su ser. Por su hijo está dispuesto a dar su vida. Y no me refiero a ir a un paredón, a que te fusilen en 3 o 4 minutos, sino a dar el ordinario de cada día, las semanas horribles de febrero, la dureza del final de mes cuando no se llega, los desagradecimientos de los hijos a medida que crecen, en cuya virtud parece que tengan derecho a todo, pero ningún deber. La evidencia de que uno no solamente los va a educar y los tendrá sobre la espalda de su responsabilidad hasta los 18 años, sino que teniendo 83 seguirá teniendo de alguna manera que estar presente en el sostenimiento de la vida y el crecimiento personal de su hijo, con un apoyo, con una compañía, con un consejo. Porque como padres somos engendradores de vida y responsables de que esa vida no muera en vida. Y esa transformación es la transformación de la primera escena. El otro nos ha cambiado y al menos respecto de él, en parte y en dosis suficiente, muchos de ustedes tienen la experiencia de preferirle a preferirse, de su existencia, vida y bien a la suya propia, por la cual ustedes estarían dispuestos a dar como dan su vida. Ese pajarraco de 3 células nos ha transformado de necesitados de amor a capaces de darlo. ¿Tenemos un predilecto? ¿O tenemos 3 o 4? ¿O no? ¿O no? Quiero decir que como padres tenemos ahí un test de nuestro amor de padre y madre. Y como educadores tenemos un test de qué pasa a algunos de nuestros alumnos cuando sus padres se quieren más a sí mismos que al hijo que han engendrado. Porque no resolverán los problemas que genera la percepción por parte de algunos hijos, niños o adolescentes, de en realidad sobrar, si en el consejo no detectamos la causa originaria de ese malestar o desequilibrio. Y nos dejamos enredar por las hojas del árbol, es decir, por la anécdota que nos cuentan de que me respondió mal, de que me es vago, de que fíjese usted lo rebelde, porque por supuesto que eso ocurre en la epidermis del sujeto, pero como buenos médicos tenemos que saber si hay un problema de identidad amorosa de fondo, cuya clave es 3, de las cuales hemos visto rapidísimamente la primera. No es posible amar si no pasamos de necesitar a ser capaces de. Si no transformamos la energía del amor propio con el que cada uno de nosotros está sosteniendo su propia vida en una capacidad de dar esa energía para que la vida de otro, su bien y lo que le pasa, nos importa más y nos dispone a estar a su servicio que la nuestra propia. Y mientras no tengamos un grado suficiente de esta transformación, déjense de leches, no aman. Pero dudo si interpretar estos aplausos en el sentido de que tienen ustedes suficiente. He visto ya tanto en la vida. Llevo tantos años de matrimonio, tantos miles de alumnos y una burrada de nietos, que un cierto sentido del realismo me prohíbe entenderlo como complacencia en que prosiga.
podemos ver con más luz, dada nuestra condición de polvo miserable, Génesis, si vemos los aspectos negativos que genera la incapacidad de transformar, la autopredilección en predilección por otro. ¿Quién de nosotros no tiene una cierta dosis? ¿Quién de nosotros nos ha encontrado con la experiencia de que algunos de nuestros hijos parecen mostrar los síntomas que ahora diré? ¿O quién de nosotros no ha visto en nuestros alumnos la necesidad de regenerar, reeducar, podar, etcétera? ¿Por qué? ¿O quién de nosotros, cuando ha ido por la vida buscando lo que podríamos llamar compañera o compañero, no necesariamente los viernes por la noche, sino de manera permanente y constante, ¿quién de nosotros no ha encontrado la experiencia en los demás o en sí mismo, si es honesto, de el sujeto que siempre está necesitado de atención, de que se esté sirviéndole, adulándole, pendiente de sus mínimos caprichos, pero incapaz de hacer eso mismo con nosotros? Porque el problema es que haylos así de manera crónica. Y debemos decir a nuestros adolescentes que cuando se encuentren con un tipo o una tipa así, frenen. Porque no le van a sacar agua a ese pozo, sino que más bien de ese pozo va a salir un vampiro que les chupará la sangre. Tomás de Aquino, que aparte de grande y robusto, y en fin, y de religioso, cosa en la que no entro, religioso en el sentido de institucional, era un pensador reconocido por todos, decía, lo primero que busca el amante es que el amado le corresponda. Pero si el amado no le corresponde, pronto debe darse cuenta de que no tiene amado, y cuanto antes lo deje mejor. Pero el necesitado de amor necesita de amados, y por lo tanto necesita de autoengañarse. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos con gente que no ha resuelto la primera escena del ser unión, que es no está transformado, no es amador, necesita, que es una condición próxima al vampirismo? Los hay en estas anomalías de la primera escena que nos ayudan a entendernos mejor si estamos en condiciones o no. Porque hambre todos tenemos, pero capacidad de cocinar para los demás poca. Está el que solo está dispuesto a dar, o mejor, prestar, si recibe antes y más. Estos son los eternamente insatisfechos. Te dan 5 después de haberte exigido 1000, no agradecértelo y encima decir que das poco. Es el tacaño, el pasivo, el que está siempre a la contra, el que espera siempre que le den antes y más, porque si no, no mueve un ápice. El que te chantajea, incluso íntimamente, puesto que todos los amores afectan al adentro y por lo tanto son íntimos, el que te chantajea con alguna medida del bien que tú esperas de él para obtener, digámoslo tópicamente, el abrigo de bisón, el que la suegra se vaya a su casa, cualquier cosa de las del cada día, puesto que la comprensión de los conceptos que voy sugiriéndoles, si los entienden y los contrastan con la experiencia biográfica, los entenderán en los ejemplos concretos que ocurren en sus vidas, pero lograrán entonces diagnosticar de dónde viene el mal y dónde estaría el bien. Y podrán entonces dejar de exigir tanto al otro y empezar a exigirse autotransformación a sí mismo. Y por lo tanto madurarán. Y mientras esto no lo entiendan vividamente, ¿cómo lo van a enseñar como padres a sus hijos? ¿O cómo lo van a enseñar en el consejo a sus alumnos? El narcisismo. Bueno, todos conocemos lo de Narciso y el espejo de las aguas. Pero el narciso es un encerrado en sí mismo. En ciertos grados severos de alteración patológica de la personalidad llamada narcisismo,
La autopredilección es tan brutal, tan carcelero en una propia cárcel del propio sujeto, que necesita, ya no en un tema leve, como todos necesitamos reconocimiento y que nos den la razón por principio y que nos digan: Marcial, eres el más grande, especialmente nuestras mujeres, etcétera, etcétera, sino que ya en unos términos patológicos necesita una adulación constante, un decirle que tiene la razón aunque objetivamente no la tiene, un buscar la manera de encontrar códigos de hablar y de trato anormales, pero que son los únicos que acepta, porque no es posible hablar realísticamente con él, porque se enfada. Y tenemos un principio de origen de la violencia de maltrato en la intimidad. Cualquiera le dice esto: te saltará con las garras a los ojos. Pero cuando entre los amantes no es posible hablar, sino que es necesario representar el papel que el otro me exige, porque es el único en el que tengo acomodo, no nos encontramos con una relación amorosa. Nos encontramos con una estructura cuya primera pista, escena o universo está mal construida y no es capaz de engendrar la segunda escena, que todavía no he mencionado porque me queda un poco de agua. No esperen ustedes que puedas prosperar, por mucha necesidad que tengan de ello, una relación amorosa que no tiene amador, sino que está clausurado en el amor de sí. El cerrado en sí, porque siempre se prefiere así, lo puede hacer de una manera violenta, bruta, o lo puede hacer de una manera sutil, convirtiéndose en un astuto manipulador. Pero en última instancia, examínense ustedes a ustedes mismos si al final, siendo humilde y real conmigo mismo, es mi propia complacencia y yo mismo lo que explica la red de conductas que tengo y a dónde al final busco, que es un retorno a mí, entonces yo me quiero a mí mismo más que al otro. Y al otro lo uso para todo este viaje hacia mí mismo. Pero cuando uno se ama a mí mismo, el sujeto amador de sí mismo está siempre sediento, sin posibilidad de sedar esa ansia y vacío. Pero vacía al que usa, manipula, violenta y maltrata. Y eso ocurre en el marco de nuestras familias, porque la documentación legal de familia no garantiza la verdad de la familia. Y todos tenemos una parte en la que es necesario plantearse la metamorfosis o transformación, que dura toda la vida, aunque se van adquiriendo ciertos grados que al alcanzar ciertos ciclos de la vida hacen un giro en el aire como si fueran un trapecista y quedan otra vez en el vacío. Yo nunca había tenido la edad que tengo, es la primera vez que vivo mi vida, me temo que a ustedes les pasa lo mismo. De manera que cuando a los 65 un día me dolió la cadera jugando al tenis, después de haber jugado 40 años, fue la primera vez en mi vida que me convertí en cojo. 4 años estuve de cojo. ¿De qué me sirvió mi madurez de tenista? De nada. Puesto que aprender a ser cojo sin cargar sobre la espalda de mi mujer y de mis hijos, eso lo tuve que aprender por primera vez, la primera vez que fui cojo. Y no me fue fácil. Porque cuando eres cojo te duele. Y es verdaderamente sorprendente que a tu alrededor no les duela lo que te duele a ti. Ni piensen, antes de levantarse e irse hacia otro lado, que tú vas renqueando detrás y encima dolido. ¿Por qué no se quedarán en la misma mesa o me pondrán a mí el sillón más cómodo? No se les ocurre. No me quieren. Me han usado toda su vida para ganar dinero. Soy el explorador que recoge para ellos. Ahora que estoy viejo y necesitado, se ve claramente que no me quieren. No estamos garantizados en ningún momento de nuestra vida de no regresar al retorno a nosotros mismos, considerando a los demás que están como chachas a nuestro servicio. Y esa es solo la primera escena. Y vamos muy mal de tiempo.
La segunda escena es especialmente fascinante, aunque esta primera se las trae, puestos a estudiarla en serio, no solamente un cuarto de hora. La segunda se caracteriza por la dualidad. Ya no es un trabajo de construcción y transformación de uno consigo mismo, con la ayuda de los demás, el consejo, el ejemplo de los padres. Cuando uno vive en un lugar donde padre y madre están por el otro, y cuando tiene dolor de cabeza, resulta que él, llegando de 8 horas o 10 de trabajo, le hace un suave masaje en la cabeza, en vez de decirle, sí, eso encima, ahora, ¿no? Como si yo no viniese agotado, macho. 45 minutos de colapso, 1 hora de sobacos en el metro, depende de las vidas. Claro, cuando el propio sudor, en la hora de metro y tus 45 minutos de coche te importan más a ver cómo te los sedan y te los masajean que la nuca de tu mujer, algo ha ocurrido entre esos dos, en cuya virtud empiezan a girar cada uno de ellos sobre sí mismo, en vez de estar entrelazados. Y el amor no perdona la falsedad, ni la mentira, ni la falta de verdad de sí mismo. Nos podemos engañar, simular, pero quedaremos vacíos en este engaño. Simplemente hemos desanimado lo que es verdaderamente el amor desde el punto de vista de la primera escena. Probablemente es mi esposa. Ella dice que me conoce demasiado. Bien, la segunda escena es la escena del tú y yo. Es la escena de la dualidad irreductible, es decir, de que hay dos. Es la escena de que el otro es como es realmente, no como uno quisiera transformarlo, esculpirlo, amoldarlo. Es la escena del inicio de la correspondencia. Es la escena en la que el que ha adquirido una cierta madurez para dar se encuentra. No tengo ahora tiempo, ni muchísimo menos, de explicar la interioridad y estructura del encuentro y por lo tanto del enamoramiento, porque no es el tema de hoy. Es simplemente que ustedes entiendan que la segunda escena, distinta pero absolutamente comunicada con el amar, como dinámica unitiva, contiene otro universo en donde la característica es que hay dos. Y que hay dos en cuanto dos. Y que los dos se dan y acogen o no. Es decir, entrelazan una actitud de predilección en la forma de don y en la forma de acoger al otro en mí de la mejor forma con la que yo sé tratarme a mí mismo, que es la acogida. Movimiento que realimenta el don y que es bastante más complejo que el simple don. Don y acogida son los movimientos fundamentales de la segunda escena, ya. Pero don y acogida, sorprendentemente, y eso se puede explicar con un breve ejemplo, son dos movimientos que no tienen en sí la terminación de su propia identidad o sentido. El don no puede ser don solo consigo mismo, ni la acogida puede ser acogida solo consigo misma. Supongan que cualquiera de ustedes, en un arrebato de entusiasmo, a esta hora de la tarde, como ocurre en una plaza de toros, saca una flor y dice: ¡viva don Pedro! Bien, yo cojo la flor, la pateo y se la tiro. Bien. El don, si no es acogido, que es un movimiento distinto de un sujeto distinto, no logra perfeccionarse como don, no logra terminar su ser don, se aborta, se muere, queda marchitado, es rechazado. El don logra ser don en la acogida. Y la acogida puede ser acogida en tanto acoge un don.
Es, por lo tanto, dos movimientos que de suyo necesitan al otro para ser. Y esa es la razón del entrelazamiento de la correspondencia amorosa. Que ninguno de los amadores puede ser todo en sí, aislado de sí, sino en la comunicación íntima con un movimiento íntimo del otro. Bien, explicado el entrelazamiento amoroso, la segunda escena es el entrelazamiento. Pero claro, el entrelazamiento tiene unos bienes, como la primera escena es la metamorfosis del amor propio en predilección al, la segunda escena tiene otros bienes, otros frutos que hacen crecer la dinámica amorosa hacia la unión. Que hacen que, por utilizar un ejemplo bíblico, que la zarza, que es nuestro cuerpo, que la zarza arda sin calcinarse, sin consumirse, sin convertir al ardido en un montón de escombros y ruinas y de cenizas. No, no. El amor permite incendiar esta porquería de polvo que somos, la zarza, y permite que arda sin consumirse. Es decir, que pueda amar cada vez más y crecer sin calcinación. Pero cuando en esta segunda escena el don y la acogida no aporta los bienes que contiene la segunda escena, sino sus males, como veremos ahora, la zarza calcina, la correspondencia fenece. ¿Y cuáles son los bienes de esta segunda escena? Se los mencionaré porque vamos muy cortos. Dice, primero, el conocimiento real. No es posible dar realmente si no sabes qué das de ti y a quién. Y no es posible acoger como movimiento de intimidad real si no sabes lo que acoges. Y aunque los movimientos se pueden generar, en la ignorancia, en el error o en la mentira de los contenidos en cuya virtud uno se da falsamente o uno acoge falsamente, se produce el vacío del movimiento. Así, por lo tanto, la primera aportación de la segunda escena es que los amantes se conocen. Ah, pero eso, Dios santo, ¿quién conoce a su marido? ¿Quién conoce a su mujer? ¿Quién conoce a sus hijos, que son una sorpresa cada día? ¿Quién conoce a su suegra? Nadie. ¿Quién conoce a ese cuñado que se nos coloca de amarrón en el pasillo? ¿Quién se conoce a sí mismo? En el conocimiento que implica la verdad de nuestro don y acogida se juega mucho. Y muchos de nosotros hemos dicho, ah, si yo te hubiera conocido de verdad, timadora, porque me mentiste, porque no eres lo que yo esperaba, porque para conseguir esto me simulaste aquello. El primer don de la correspondencia, para que se sostenga, crezca y restaure sus cansancios y sus heridas, tiene que haber una dosis de verdad en el modo como se conocen los amadores, que ya suponemos que tienen una dosis de transformación de su predilección. Porque si no hay ese conocimiento verdadero, lo que se produce es una serie de males de los que todos tenemos, al menos en leve, una cierta experiencia. Que es que no hay don, sino seducción de soñolo para codiciar y apropiarse. No hay acogida, sino rechazo. O acogida de quien no eres y de quien te obligan a ser simulando el que no eres, porque si no, no te comes un rosco. Te vas al sofá por las noches. Te dicen que ha sido una maldición conocerte. O siempre están diciendo que Marcial, eres el más grande, es el vecino del cuarto. O que tu hermano, en la percepción que tú tienes, es el preferido, porque tú eres... El conocimiento es una parte del buen amor, lo cual significa dejarse conocer, conocerse en un grado suficiente verdaderamente, ser sincero y no falaz
en la oferta de don y acogida, porque el don no es de una cuenta corriente, es de sí. Y por lo tanto el don tiene que ser un don verdadero, cognoscible, con un cierto grado de transparencia. ¿Qué se perdió? Tranquilícense ustedes con Adán. La desnudez de la verdad que no tiene malicia, en donde la intención que cada uno guarda como el secreto que explica qué es lo que pretende realmente en el comportamiento, no es transparente ni confesable, sino algo mío que mejor que no me lo conozcan, implica un comienzo de podredumbre en el don y la acogida, en la verdad del conocimiento que se convierte en falso, en simulado, en teatral, en seducido, en aparentar el Superman que no soy, o la Superwoman. Bueno, todos ustedes conocen cómo nos engañamos. O por desconocimiento de nosotros, o porque el otro tal cual es realmente no nos interesa, sino tal cual es para nuestros intereses, pretendiendo esculpirlo, obligándole a ser el que no es. La segunda escena tiene como bien el conocimiento, pero no solo, no solo. El segundo bien es la acogida real en sí del otro tal cual es, no tal cual nos interesa que sea. Y esa acogida es difícil, porque el movimiento de acogida es como cuando recibimos a alguien en nuestra casa, que es mucho más fácil regalarle 3 días en el hotel, que es un don, que acogerlo en casa, porque tienes que librar un baño, retirando tus cepillos de dientes, hojas de afeitar, cosmética y las medias y alguna que otra lencería para que ella o él entren en un baño limpio y lo puedan vivir como si fuera el suyo. Porque acoger en sí, en la propia intimidad, es acoger como tú te tratas a ti misma de la manera más excelente. Claro, dejar el baño, la habitación, una parte de la cocina y tu sofá preferido y los programas de televisión y su mando hacen difícil acoger a un huésped. Por eso nos peleamos por el mando, por la ocupación del armario. ¿Qué señoras de ustedes, mayores de 45 años, no tienen como unos 15 bolsos que siguen guardando? Y unos 15 pares de zapatos que siguen guardando, con la excusa de que estos, Manolo, me los compré hace 20 años. Razón de más para haberlos liquidado. Y no tener ocupando un armario en el que el marido ya no tiene ni un palmo. En la escena 2 se ventila una cuestión importantísima para la vida del amor en segunda escena, que es la potenciación de la diferencia. Es decir, el conocimiento real del otro permite descubrir en la diversidad la riqueza potencial que tiene el hacerla crecer, mientras que su anomalía consiste en el rechazo de lo diverso, en la obligación del otro de convertirse en un clon, o en un complemento de las piezas que a mí me faltan, con una falta de respeto a su verdadero ser, a su riqueza real y a su despliegue, que no es favorecido por el que dice que le ama, sino obstaculizado, impedido, castrado, denostado. La diferencia es una riqueza y la uniformidad no. Por lo tanto, una de las anomalías de la segunda escena amorosa, en la que tenemos que educar mucho, es en una virtud fundamental, llamada respeto. El respeto es la estima de la identidad, características y espacio que la diversidad y riqueza del otro merece ocupar. Y por lo tanto el cuidado de ese espacio distinto, independiente, con valores propios, que me es amado con predilección. Y supuesto que el amor es recíproco, porque estamos en la escena del enhebramiento de las correspondencias, el respeto es recíproco, se supone. Pero en un examen de nosotros mismos, en esta segunda escena de la existencia del otro,
del respetar porque le conocemos, y le conocemos bien, no por demasiado, sino bien, lo distinto, y llamámosle en cuanto distinto, y somos capaces de hacerle crecer y potenciar la distinción. No siempre en la segunda escena se genera con estas virtudes, bienes o bondades, sino con sus contrarios. Y ahí es donde tenemos la hegemonía, manipulación, prepotencia del que no sabe más que apropiar. Y no puede aceptar la diferencia, ni la comprende, ni puede conocernos realmente más que desde una traducción que es su código, aquel que le interesa, donde existimos en la misma medida en que no somos nosotros mismos. Dejamos la segunda escena porque ya es cerca de la cena. Aquellos que tienen un nivel de metamorfosis y son capaces de preferir, son capaces de entrelazar el don y la acogida en el conocimiento real, en el respeto y potenciación de la diferencia. Son capaces de mantener las oscilaciones de diacronismo de la correspondencia, sin desesperar, porque no prefiriéndose a sí mismos, no están en la insatisfacción de hoy no me comprendió. Yo llegué a las 5 y ¿sabes qué hizo ella? Se dio la vuelta y cogió el teléfono y dijo, mamá, ¿dónde estás? Como si yo no existiera, cuando soy yo el que la alimento. Bien, el que nosotros no somos de cristal, transparentes, diacrónicos perfectos, significa que la correspondencia es necesario sostenerla, conservarla, hacerla crecer, tener la intuición para mejorarse en este punto, captar los matices de la acogida, saber tocar una nuca. Explico rapidísimamente lo de la nuca. Saber acoger, saber elogiar, saber reconocer el bien del otro, animarle, etcétera, etcétera, en el entrelazamiento que es la correspondencia. La tercera escena es absolutamente milagrosa. Los amadores que pueden ser amadores, que se han entrelazado, pueden convertir el entrelazamiento, el estar en este entrelazamiento, no solamente como acciones, sino como manera de ser, como identidad. A esa tercera transformación, en cuya virtud uno dice, no solamente hacemos eso, sino que hemos decidido constituirnos en ser el uno para el otro, eso, lo hemos llamado la unión conyugal en la tradición cristiana. Y lo hemos llamado el objeto intencional del consentimiento en la larguísima tradición cristiana, que ha desaparecido en la cultura actual del matrimonio, obviamente. Entonces, cuando ambos toman el entrelazamiento de correspondencia como identidad biográfica conjunta, engendran los amadores el misterio del amor, aquel que se llamó el gran misterio. Ahí donde está la imago Dei más profunda, que es la comunión de amor de la Trinidad, de las tres personas. Entonces se engendran un acceso a un tipo de ser nuevo que es su ser unión, es decir, el nosotros real, que trasciende el yo y el tú, y desde luego al individuo en su soledad. De suerte que amar es las tres cosas al mismo tiempo. En la realimentación y comunicación por la cual la unión depende de la correspondencia y de la conversión en amador. Y eso dura toda la vida en accesos de madurez mayores, gracias a Dios. Los que se aman de verdad están en un cultivo o educación de sí, para no ser sí mismos, el giro neurótico en torno al cual obsesamente buscan ser a costa de los demás. No están cerrados, tercos, son tiernos, abiertos. Porque el amor verdadero en sus tres escenas genera
una humanización profunda y un crecimiento de la persona, y en sus anomalías enferma a la persona y la convierte en un enclaustrado de la que él es su peor carcelero. Bien, ¿podrán ustedes detectarse en qué situación están en estos tres escenarios que conviven juntos en el interior de sus biografías amorosas, en cualquiera de sus lazos? No entrando ahora en la especificidad del conyugal, el paternofilial, porque no da tiempo, siendo cada uno de ellos biografías de unión muy diversas, pero en todo caso historias biográficas en donde se juegan uniones que no son uniformidades ni reuniones, sino estructuras amorosas y dinámicas, es decir, acciones concretas para conservar el buen estado de las tres escenas, para hacerlas crecer en el sentido de que cada vez la combustión de materia prima es mejor y restaurar las heridas, cansancios y rutinas que cada día vienen porque nosotros, al ser polvo, ensuciamos lo que tocamos cada vez que andamos o nos sentamos en un mueble. Bien, pueden ustedes hacer un examen de sus amores. Pueden examinar a sus alumnos. Pueden ahora tener una nueva herramienta para enseñar a amar. Pueden ustedes darse cuenta, como esposos, que su unión es la principal fuente de educación del amor en sus casas y que sus desuniones, que son retornos al sí mismo y abandono de la predilección, faltas en la correspondencia en donde hay desconocimiento, ignorancia o rechazo. No me vales la pena, me da igual conocerte, no me interesas. Pueden ustedes empezar a examinarse las tres escenas, porque no podrán ser unión, que es un modo de ser muy profundo, en donde está el sello de la manera como es Dios, que es una unión de personas que se aman, una unión de personas que se aman, en la que el Espíritu Santo es la garantía de la unión engendrada por el amor del Padre y del Hijo, y por lo tanto esta Trinidad para un católico está presente en la estructura dinámica con la que se nos ha puesto la vocación de amor, para la cual ninguno de nosotros fue ningún genio, porque nosotros amamos, porque venimos de ese origen, no porque el amor sea un invento nuestro, pero el amor forma parte de la tela más íntima del ser que nos dio, y como no lo inventamos nosotros, nos es imprescindible, pero nos cuesta mucho, porque no es un invento nuestro, pero es nuestro sentido vital. Y es el centro de la educación por la cual a nuestros educandos, hijos o alumnos, los haremos crecer como personas y los haremos madurar o no. Ya fue para mucho esta tarde. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil.